Ya, Dios lo bendiga esta mañana. Vamos a empezar a dar las clases bíblicas. En esta mañana vamos a dar la clase número 18, alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a hacer una oración antes de empezar. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos presentamos delante de ti esperando que tú des sabiduría, entendimiento, conocimiento de tu palabra y que esta enseñanza pueda ser de beneficio para nosotros en este día, Padre Celestial, y que tú te glorifiques, alabado sea el nombre del Señor. Amén. La lección se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 1 al 10, alabado sea el nombre del Señor. Y el tema en esta mañana es misericordia sin límite, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos de misericordia, hablamos de la bondad, de la piedad, de ese amor que Dios expresa para con nosotros, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y cuando se habla sin límite, se habla de esa misericordia que no tiene frontera, no tiene tiempo, sino que está vigente todo el tiempo, alabado sea el nombre del Señor, y sabemos que las misericordias de Dios son nuevas todas las mañanas, bendito el Señor. Pensamiento central dice, el amor de Dios no se limita únicamente a los buenos, alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que la misericordia de Dios es para todo el mundo, para todas las personas, para todo aquel que quiere acercarse a la presencia del Dios del cielo, a todo aquel que quiere allegarse y acercarse al Dios que nosotros le servimos. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros muchas veces como cristianos, como humanos, ponemos límites, pero el Señor no tiene límites, y en esta mañana pues lo vamos a entender y a base a esta lección. El texto audio dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su maldad, de su mal camino, y se arrepintieron del mal que habían hecho, que las haría, y no lo hizo, alabado sea el nombre del Señor. El verso está en la lección, lo iré explicando más adelante, pero quisiera tocar los objetivos en esta mañana, ya que son objetivos fundamentales en la lección, alabado sea el nombre del Señor. Número 1, comprobar que Dios es misericordioso en gran manera. Nosotros como creyentes podemos ir meditar en el pasado, dónde estábamos, dónde estamos hoy, que esa misericordia y ese amor de Dios nos alcanzó cuando íbamos camino a la perdición, o estábamos en la perdición, estábamos en pecado, pero Dios le plació extender su mano de misericordia y nos ha mostrado ese amor, ese gran amor, esa gran misericordia a través de los años y de los tiempos, alabado sea el nombre del Señor. Número 2, considerar que por su gran amor Él no quiere que nadie se pierda. Nosotros tenemos que seguir predicando este evangelio, aunque estemos pasando por una situación que nos ha dejado, podríamos decir, sin reunirnos, pero están las redes sociales, están los teléfonos para llamar a alguien, predicarle, decirle algo, expresarle el amor de Dios que Dios tiene para con ellos y para con nosotros, alabado sea el nombre del Señor, porque Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que toda la humanidad sea salva, pero está a excepción de las personas si aceptan a Jesucristo, aceptan ese amor de Dios, es a excepción de las personas. Dios no obliga a nadie, alabado sea el nombre del Señor. Número 3, responsabilizarse por anunciar las buenas nuevas a los perdidos. Muchas veces no es que sea malo, es bueno hablarle a los hermanos, dialogar con ellos, pero también es bueno dialogar y hablar con aquellas personas que no conocen a Dios, no en cuestión de religiosidad y de religión, sino en el amor, y hablarle del amor de Dios, lo que Dios quiere hacer con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros como creyentes y como obreros y ministros del Señor, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, tenemos que
ir un paso adelante. Muchas almas en este tiempo no podemos juzgar, pero muchas vidas se han ido sin esperanza, sin el amor de Dios, han muerto, alabado sea el nombre del Señor. Hay que orar por los familiares para que ellos puedan tomar conciencia y poder aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, alabado sea el nombre del Señor, porque solamente en Cristo hay salvación, bendito sea el nombre del Señor. Verso número 1 dice, alabado el Señor, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, y el verso 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El nombre Jonás significa paloma. Si nosotros hemos leído el capítulo o el libro de Jonás, sabemos que en el capítulo 1 Dios le hizo un llamamiento a Jonás, alabado sea el nombre del Señor, y Jonás salió, pero no salió para hacer la voluntad de Dios, sino que salió huyendo, alabado sea el nombre del Señor. Se fue a Tarsis, según dicen el capítulo 1 y el capítulo 2, se fue huyendo de la presencia del Señor, se fue huyendo del mandato de Dios, alabado sea el nombre del Señor, por la sencilla razón que Nínive era una ciudad o un país malo, en el sentido de que por muchos años y muchas décadas habían atacado al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, alabado sea el nombre del Señor, y habían llevado esclavos, eran unos sanguinarios, alabado sea el nombre del Señor, conforme a la historia, dicen que ellos le sacaban el cuero o la carne a las víctimas, a los prisioneros, alabado sea el nombre del Señor, y muchos dicen que los ponían al sol para que se murieran, alabado sea el nombre del Señor. Jonás es un libro que a través de los años y de los siglos han habido muchos debates en el sentido de que unos dicen que es una mitología, alabado sea el nombre del Señor, pero cuando nosotros buscamos las referencias que el Señor hace sobre el libro de Jonás, que él dice que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, él va a estar en el vientre o en el corazón de la tierra, alabado sea el nombre del Señor, o enterrado. Hace esa referencia y da testimonio de que no es una mitología, sino que el libro de Jonás sucedieron eventos grandes y poderosos donde Dios se pudo glorificar. ¿Por qué razón Jonás no quiso ir a Nínive? Alabado sea el nombre del Señor, porque sabía de la misericordia de Dios, sabía del perdón, de que Dios, si el hombre se arrepiente, como dice la Escritura, un corazón contrito y humillado, nunca despreciará a Dios, jamás, alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora en el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Quiere decir que Dios es un Dios de oportunidades, de segundas oportunidades. Si Dios hubiera sido otro, hubiera desechado a Jonás. Y muchas veces esquivamos cuando Dios nos llama a hacer algo o a decir algo, nos tratamos de coger otro rumbo, otro curso, alabado sea el nombre del Señor, pero cuando Dios llama a uno con un destino, con un propósito y con un ministerio, Dios va a estar ahí presente y Dios va a volver a llamar y a tratar con nosotros. Lo llama por segunda vez y le dice, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir, tenía que levantarse, tenía que hacer el esfuerzo. No era un camino corto, era un camino largo, un camino donde tenía que caminar a lo mejor cientos de millas, alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios vuelve y lo llama y le da la encomienda nuevamente. Y no era una ciudad pequeña, era una ciudad grande. Y le dice, aquella gran ciudad, y proclama en ella. Cuando hablamos de la palabra
pregonar o proclama, habla de hablar en voz alta y decir lo que alguien nos ha dicho que digamos, alabado sea el nombre del Señor. Porque dice, y en ella el mensaje que yo te diré. Quiere decir que no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, el propósito de que se cumpla lo que Dios quiere para con la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y me llama la atención en el verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Quiere decir que yo podría decir que era como de aquí a Nueva York a pie. O un poquito antes, alabado sea el nombre del Señor. Pero para Dios no hay frontera, para Dios no hay problemas en cuestión de eso, porque Dios es el que nos da la fuerza, alabado sea el nombre del Señor. Pero la iniciativa no hizo como la primera vez que se fue a huir, alabado sea el nombre del Señor. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Jehová le había dado palabra. Jonás era profeta de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero una ciudad grande, caminarla en 3 días, sin conocer a nadie, uno de los temores que tenía Jonás era que en esa ciudad él no conocía a nadie, no tenía amigos, sabía que iba a enfrentar problemas. Muchas veces Dios nos dice algo y nosotros enfrentamos problemas, aún no simplemente con los que no conocen a Dios, pero también con los que no conocen a Dios, alabado sea el nombre del Señor, que muchas veces no quieren o sienten celo por lo que Dios quiere hacer y que nosotros digamos, alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos que entender que la palabra de Dios es simple, es sencilla para que se pueda entender. El verso 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No fue un mensaje o unas palabras teológicas de mucho entendimiento, de mucho conocimiento o de mucha retórica, alabado sea el nombre del Señor, sino que Dios le dio una simple palabra. Predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Muchas veces a través de los años hablaba con un hermano en estos días y yo le decía, la palabra de Dios se está cumpliendo y la humanidad no quiere entender, no quiere ver que Dios le está dando una segunda oportunidad. Dios quiere, como dice el tema, misericordia sin límites, esa misericordia de Dios extendida por siglos, por años, alabado sea el nombre del Señor, todavía está vigente, alabado sea el nombre del Señor. Y él simplemente decía, dentro de 40 días, Nínive iba a ser destruida. Dios llevando un mensaje a la conciencia, al corazón, al hombre, para que tomase una decisión, alabado sea el nombre del Señor. Estamos viviendo los días de Jonás, alabado sea el nombre del Señor. Estamos viviendo esos días donde el hombre no hace caso omiso a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Verso 5 dice, y los hombres de Nínive, creyendo a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Quiere decir que en ese primer día Dios empezó a obrar, Dios empezó a hacer el milagro de la restauración, el milagro de que su misericordia estaba vigente, el milagro de que Él es un Dios de vida, es un Dios perdonador, Él es un Dios
que perdona nuestros pecados, dice la palabra, que Él nos perdona y coge nuestros pecados y los lanza a lo profundo de la mar. Alabado sea el nombre del Señor. Y me llama la atención que a lo mejor una gente, unas personas, una nación idólatra, una nación corrompida, el mensaje de Jonás hizo cabida en esos corazones ese primer día. Y dice la Escritura que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Cuando hablamos de cilicio, se habla de quitarse las ropas elegantes, las ropas de alcurnia, como decimos nosotros, y ponerse ropas de saco rústica, que el saco es una cosa que molesta, que raspa la piel, alabado sea el nombre del Señor. Pero vemos que ellos querían darle la oportunidad a Dios de que Dios los perdonara, de que esa misericordia de Dios los alcanzara, alabado sea el nombre del Señor. Y no simplemente habla más que de los mayores, sino que habla desde las personas ancianas hasta los niños. Se humillaron delante de la presencia del Dios del cielo, bendito sea el nombre del Señor. Quebrantaron su corazón, hicieron ayuno, dejaron de comer porque querían que la misericordia de Dios los alcanzara. Muchas veces, ay Señor, nos dicen que ayunemos y nosotros hacemos caso omiso, alabado sea el nombre del Señor, y muchas veces queremos prodigios, queremos milagros, queremos sanidades, pero no queremos nosotros pagar el precio. Esta ciudad de Nínive estaba dispuesta a pagar un precio delante del Dios del cielo, porque querían que esa misericordia sin límite los alcanzara, alabado sea el nombre del Señor. Pero lo lindo de esto es, en el verso 6, dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Alabado sea el nombre de Dios. Quiere decir que según Jonás iba caminando, iba introduciéndose más adentro de la ciudad, hubieron personas que se lo hicieron saber al rey de Nínive. Y una de las cosas que me llama la atención es que hubo obediencia. No hubo ese orgullo de decir yo soy el rey de Nínive y nadie me va a obligar a hacer algo que yo no quiero, sino que se compungió su corazón, sintió dentro de sí que era palabra de Dios, porque Nínive tenía conocimiento de los milagros y de las cosas que se hacían, que Dios hacía en Israel, y se iban regando a través de las naciones, alabado sea el nombre del Señor. Pero se levantó de su silla, no para altercar con Dios, sino que se despojó, se humilló, se doblegó, alabado sea el nombre del Señor, delante del Dios del cielo. Y no simplemente eso, se quitó sus vestiduras reales y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, queriendo decir que estaba completamente arrepentido, que había dolor en su alma, en su espíritu, en su ser, y quería que Dios le diera una segunda oportunidad. Muchas veces no somos, siempre he dicho que no somos super cristianos, sino que somos cristianos redimidos por la sangre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Pero somos humanos, padecemos, sentimos, lloramos, nos quejamos, alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios es un Dios de oportunidades, porque la Escritura dice, alabado sea el nombre del Señor, que Pablo
cuando Marcos decidió retirarse del viaje misionero que había comenzado Bernabé y el apóstol Pablo, Juan Marcos se retiró y se fue, alabado sea el nombre del Señor. Pero después, cuando Pablo está en Roma, Pablo le dice a Timoteo que lleve a Juan Marcos porque le es beneficioso o le es útil en el ministerio, alabado sea el nombre del Señor, dándole una segunda oportunidad. Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, alabado sea el nombre del Señor. Y gracias a esa segunda oportunidad, Juan Marcos pudo estar con el apóstol Pablo en Roma y en otros sitios, alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros como creyentes tenemos que entender, vuelvo y repito, no somos supercristianos, tenemos nuestras faltas. Aún el Señor da testimonio en la Escritura y habla de Elías, que dice que Elías era hombre con pasiones, con debilidades, alabado sea el nombre del Señor, conforme a la que nosotros tenemos en estos días, pero era un hombre que se arrepentía, que clamaba a Dios y Dios le respondía, alabado sea el nombre del Señor. Y muchas veces cuando alguien cae, hay que darle una segunda oportunidad. Cuando alguien se descarría, hay que darle una segunda oportunidad. Y aun si nos ofenden, hay que dar una segunda oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y el rey de Nínive estaba seguro de que Dios le iba a dar una segunda oportunidad. Se sentó sobre ceniza, sobre ese polvo, ahí sentado, clamando a la misericordia del Dios del cielo. El verso 7 dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua. Una proclamación, un decreto que mandó el rey de Nínive, y no simplemente lo mandó a proclamar, sino que se pusiera y se ejecutara rápidamente, alabado sea el nombre del Señor, porque sabían que cuando Dios se enoja y cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir, alabado sea el nombre del Señor. Y hizo este anuncio no simplemente porque a él quiso, sino que también los hombres y la gente que trabajaban con él, alabado sea el nombre del Señor, estuvieron de acuerdo, diciendo hombres y animales. Quiere decir que el hombre es un hombre racional, tiene conocimiento, tiene inteligencia, tiene sabiduría, alabado sea el nombre del Señor, y tenían que tomar la decisión de lo que iban a hacer. Pero ya el rey lo había decretado y era orden, alabado sea el nombre del Señor, que se cumplieran. Ahora, dice bueyes y ovejas. Quiere decir que hasta los animales tenían que ayunar. Y muchas veces nosotros no queremos ayunar, pero esto nos trae a conciencia que cuando se dicta un decreto por los líderes, por el pastor y líderes de la iglesia, de que hay una necesidad, hay una convocación, alabado sea el nombre del Señor, nosotros tenemos que responder. Muchas veces por X circunstancia no se puede, pero yo creo que todo el tiempo que uno no da la cara o no se presenta, quiere decir que no está en su corazón o no le interesa mucho las necesidades o lo que está pasando.
Hoy en día, pues, muchos hemos estado orando, ayunando y esperando que la misericordia de Dios alcance. Muchos se preguntan cuándo se irá a acabar esto. Dios tiene todo bajo control y los tiempos de Dios son perfectos y al tiempo de Dios ha de pasar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mire esto, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Los animales se les iba a suspender el agua, los hombres y mujeres y los niños, los ancianos, estaban humillados delante de Dios y ellos querían que aún hasta los animales que son irracionales no se les iba a dar alimento, bueyes, ovejas, todo animal que había en esa área o esa ciudad de Nínive tenía que estar en ayuno, alabado sea el nombre del Señor, y no solamente de alimento, sino que no iban a beber agua. El agua es un líquido sustancial o necesario para el cuerpo humano, porque según sabemos, el cuerpo se compone de 3/4 partes de agua y estar mucho tiempo sin beber agua puede ocasionar daño en ciertos órganos de nuestro cuerpo. Pero cuando se hace para Dios, Dios tiene el control de todo, alabado sea el nombre del Señor, y nos va a dar la fuerza y nos va a dar la inteligencia y la sabiduría de poder salir hacia adelante. El verso 8 dice: si no cubrasen de silicio hombres y animales y clamen a Dios, alabado el Señor. Y no es simplemente clamar a Dios, sino clamen fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Alabado el Señor. De la rapiña que hay en sus manos. Quiere decir, para que Dios tuviese misericordia, Él aún añade que había que cubrirse de silicio y había que clamar con voz en cuello, quebrantando el alma, el espíritu, el ser delante de nuestro Dios. Cada uno de su mal, y conviértase cada uno de su mal camino. Quiere decir que reconocieron que estaban mal delante de la presencia de Dios. Bendito el Señor. Y nosotros tenemos que clamar para que la gente se convierta de su mal camino. Que busquen a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Dice: de la rapiña que hay en sus manos, de la maldad, de los homicidios, de cosas que habían hecho, alabado sea el nombre del Señor. Era el tiempo de dejar esas cosas, de apartarse, alabado sea el nombre del Señor. La palabra dice que el que se arrepiente de su pecado tiene que dejarlo ir. No puede volver, alabado sea el nombre del Señor, a tocarlo. No puede volver a la misma situación, alabado sea el nombre del Señor. Y el verso 9 dice, y es una pregunta: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Quiere decir que tenían esa pregunta en el aire, podríamos decir, o en el pensamiento. ¿Tendrá Dios misericordia de nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Y el rey dice: ¿quién sabe si se volverá? ¿Quién sabe si se va a arrepentir de lo que va a hacer? Y se apartará del ardor de su ira, de ese, bendito el Señor, de ese juicio que ya Dios había decretado. Pero nosotros sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Cuántas naciones a través de los años y de los siglos hicieron atrocidades delante de la presencia de Dios, y Dios cambió de parecer, porque el amor de Dios no es que Dios se arrepienta, sino que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Un corazón que cambia su posición delante de Dios, Dios no lo va a despreciar. Y dice: y no pereceremos. Dios es un Dios de misericordia. La mano de Jehová está extendida para
para rescatar, para restituir, para volver al lugar de donde el hombre cayó. Bendito sea el nombre del Señor. Y el verso 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Quiere decir que Dios está observando nuestro caminar, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Él los conoce, cómo nosotros nos comportamos con nuestros semejantes, qué nosotros hacemos, qué nosotros pensamos, qué nosotros a veces nuestros planes. Dios no los conoce. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia no los registra, pero nadie sabe qué planes tenía el rey de Nínive en esos días que llegó Jonás, si era que iba a hacer otra incursión en otros países. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios quiso darle una segunda oportunidad. Dios quiso tratar con el pueblo de Nínive. Una de las cosas que Jonás sabía era eso: el perdón de Dios no tiene límite, la misericordia de Dios no tiene límite, y él no quería, estaba enojado por el daño, por las cosas malas que a través de siglos y décadas el pueblo de Nínive había hecho al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros guardamos rencor muchas veces, pero Dios no es rencoroso. Dios es un Dios de amor. El amor de Dios es inmarcesible. El amor del hombre y la misericordia del hombre se puede acabar, pero la misericordia y el amor de Dios permanece por los siglos de los siglos, porque el amor de Dios es Él. Y Dios es eterno, y el amor de Dios es eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios vio un corazón, un pueblo quebrantado, un pueblo humillado. Alabado sea el nombre del Señor, delante de la presencia del Dios del cielo. Si nosotros en estos días que estamos pasando por este evento, alabado sea el nombre del Señor, que ha tocado muchos líderes del gobierno, muchos líderes han reconocido que sin Dios, que solamente Dios es el que puede poner su mano en la condición o en lo que está pasando. Líderes religiosos se han humillado, pueblos enteros se han humillado delante de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, clamando de que Dios tenga misericordia, de que Dios cambie los parámetros o las cosas que se están viendo en este momento. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque otros no lo reconocen como Dios, como que Dios está obrando, alabado sea el nombre del Señor, muchos quieren darse la gloria y la honra a ellos mismos, pero Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia, y Dios mira que cuando uno se arrepiente de corazón, el perdón de Dios y la misericordia de Dios estén a su alcance. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí mi parte y nos veremos en un par de días más. Dios les bendiga. Gracias por su atención.